Muy buenos días. Me alegra verle, saludarle esta mañana. Ya hemos alabado y glorificado a nuestro Dios, así que es momento de escuchar la palabra, ¿cierto que sí? Busque por favor en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2. Bueno, aquí se lo van a proyectar, pero quiero que usted también lo tenga de referencia. Si puede, tome nota. Esos apuntes son importantes porque usted entre semana lo que va a hacer es meditar un poco. Ay, dijeron esto en la enseñanza, qué interesante, venga, voy a buscar, voy a leer otra vez. Y así hace usted que la palabra no se le olvide. Hay una estadística terrible para nosotros los predicadores. Y la estadística ya está comprobada. Dice que las personas solamente recuerdan después de 2, 3 días como el 10% de lo que escucharon, imagínense. Entonces, casi que el 90% de lo que te voy a decir hoy lo vas a olvidar si no tienes la costumbre o el hábito de en casa revisar y mirar, lo que se dijo esto, fue esto y como reflexionarlo. Así que te invito a que tomes nota, puede ser en el celular, no se va a poner a chatear por favor, en el celular va tomando ahí nota o a la antigua, en modo analógico, escribiendo. Pero es importante que usted haga esto porque eso le va a favorecer para su aprendizaje y para que precisamente estas cosas que estamos hablando y que estamos aprendiendo se queden en tu mente y luego pasen a tu corazón. Superalimentos. No sé si usted ha escuchado hoy día de eso. Ese es el título de la enseñanza. Yo he visto algunos anuncios, bueno, no anuncios, son titulares en las noticias o en los periódicos en donde se habla de el superalimento. Hoy el superalimento es este. Si usted tiene un superalimento y entre los superalimentos que nos dicen, entonces está el pescado, dicen que es un superalimento, los frutos secos, el aceite de oliva, las verduras de hoja verde, bueno, todas esas cosas como que son superalimentos, pero tienen un defecto estos superalimentos que necesitan aún así ser complementados. Que usted no puede solamente, por ejemplo, piense en los frutos secos, todo lo que es el maní, los pistachos, todo lo que es, hay una cosa que se llama marañón, ¿se ha comido eso? Almendras, todo eso usted puede comer, pero finalmente usted va a necesitar aún así otros alimentos, porque esos necesitan ser complementados. Entonces, en realidad, eso de súper toca colocarle unas comillas porque no son tan súper, no son lo que nos prometen. Pero hoy sí quiero hablarte de un superalimento y es la palabra de Dios. ¿Y por qué hablar de la palabra de Dios? Nosotros hemos venido enseñando acerca de qué es lo que hace a un cristiano cristiano, y entonces hablamos del nuevo nacimiento, que es el milagro de Dios obrado en nuestras vidas. Y tengo que reiterar esto porque tiene que quedarte muy claro: nadie es cristiano a menos de que Dios haya tocado y cambiado su vida. Nadie. Pero aparte de eso viene algo que es la fe. Tú necesitas creer en Dios, tú necesitas creer en que Él hace milagros, tú necesitas creer en que hay un Dios poderoso que está cuidando de tu vida y quiere hacer de ti algo mejor. Tú necesitas creer en esto. Si no crees en eso, pues no le vas a agradar a Dios y ni siquiera Él va a tocar tu vida. Y decíamos, hablando al respecto, que la fe también es un regalo que Dios nos da a nosotros. Pero a la fe hay que agregarle algo adicional, que es el arrepentimiento, porque de nada sirve que usted crea y que no se arrepienta. Y el arrepentimiento es un cambio de dirección. Yo pensaba de una manera, actuaba de una manera, y ahora que me volví cristiano, ahora que creo en Dios, ahora que Él ha cambiado mi vida, soy diferente, pienso y actúo de una manera diferente. Hablamos entonces del arrepentimiento como algo fundamental y necesario en nuestra vida. Y hoy quiero agregar algo adicional, y es precisamente la dependencia de la palabra de Dios, la dependencia a la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? A mí me sorprende mucho cómo hoy día, hoy, en nuestra época, todavía hay gente que es manipulada porque no conoce la palabra de Dios. Gente que es engañada porque no conoce la palabra de Dios. Gente que
es utilizada, manipulada, abusada inclusive, porque no conocen la palabra de Dios. Son víctimas de unos falsos predicadores, de unos falsos pastores que utilizan ahora sí todas las artimañas y argucias del error para engatusar a las personas. Y entonces predican lo que a ellos les conviene y de la manera que les conviene para simplemente sacar provecho de las personas. Y utilizan en la palabra de Dios, la Biblia. Usted ve que yo aquí normalmente no predico con una Biblia física. Yo tengo el bosquejo acá y ahí tengo los versículos y los voy leyendo de acá. Pero ellos no utilizan el celular porque para ellos es quizás una herejía hacerlo así, sino que utilizan el libro y lo abren, pero no lo abren para predicar la palabra de Dios, sino para engañar, aprovecharse de las personas. Y con el cuento de la palabra de Dios y con el cuento de que son ungidos de Dios y que son escogidos de Dios, maltratan a las personas, dañan a las personas, las lastiman. Es terrible. Y entonces tengo dos motivaciones importantes hoy para hablar de la palabra de Dios. La primera es que es el alimento que tú necesitas para tu vida. Si algo tú has de necesitar en tu vida es la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesús y dice el libro de Deuteronomio que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es real. Tú no solamente vas a vivir por el alimento físico, por comer saludable, aguacate, aceite de oliva, y no sé qué, todas las verduras y las espinacas y volverte como Popeye. No vas a vivir solo por eso. Necesitas la palabra de Dios. Y eso es algo que yo quiero dejar hoy en claro esta mañana. Pero la segunda motivación es porque yo no puedo permitirte que seas engañado. Yo no te voy a engañar, pero te voy a enseñar a qué debieras tú recurrir para que nunca te engañen, para que bajo ninguna circunstancia alguien pueda sacar provecho de ti a nombre de la palabra de Dios, a nombre de ser un ungido o ser un siervo o ser el no sé qué, si sé cuánto cae venido del cielo, sacar provecho de ti. Esa es mi segunda motivación. Así que creo que es fundamental lo que vamos a hablar esta mañana, no solamente para una persona nueva, sino para ti, tú que llevas en la iglesia 15, 20, 25 años, no sé cuántos. Necesitas ir a la palabra de Dios. Oremos para que Dios nos hable esta mañana. Señor, aquí estamos. Gracias porque tú has sido bueno como cantábamos. Tú has sido maravilloso, maravilloso. Pero te pedimos que hoy nos hables. Ahora que vamos a estudiar la palabra, háblanos, por favor, te lo suplicamos, háblanos. Y que podamos entender que si algo es necesario en nuestra vida es tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre. Amén y amén. Y vamos a leer el versículo 2 de Primera de Pedro capítulo 2. Y fíjese este pasaje. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Volvamos a leer ese versículo porque quiero que quede eso en su mente. Dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro escribe esta carta a gente como tú y como yo, cristianos. Claro, la situación de ellos difiere un poco de la de nosotros. Ellos están en medio de una persecución, están en la diáspora, es decir, han tenido que salir de sus lugares, de sus territorios, porque ser cristiano en esa época no era la moda, ni era muy popular. Entonces les ha tocado salir. Y Pedro les escribe a ellos, pero no nos interesa ahorita tanto el contexto social que ellos pudieran vivir, sino la necesidad que ellos tenían de la palabra de Dios, que sí es la misma que tú y yo tenemos. Ahora, nosotros quizás no tengamos que dejar nuestra tierra por causa del evangelio, ni sufrir una persecución en donde nuestras vidas sean puestas en riesgo, pero sí necesitamos la palabra de Dios. Hoy la persecución es diferente. Hoy la persecución no va a atacar tu vida, sino tus principios morales. Hoy la persecución no va a sacarte de tu casa, sino que va a invadir tu conciencia,
tu mente, tu corazón, va a intentar romper todo lo que tú crees, todo lo que tú tienes asumido como una verdad y cambiarlo. En medio de esa situación, la palabra de Dios se hace fundamental. Ahora, Pedro usa una analogía para enseñar la dependencia que necesitamos tener de la palabra de Dios. Y él dice aquí: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios. Y quiero que se fije en primera instancia en eso: desead como niños. Aquí tenemos unos bebés y por ahí están, hacen ruiditos y todas las cosas. Bueno, y todos en algún momento hemos visto a un recién nacido y hemos escuchado su llanto y sabemos que la solución está en el seno de la mamá. Todos hemos escuchado ese llanto que, mejor dicho, es desesperante y que solo se soluciona cuando la mamá lo alimenta. Inclusive nos sorprende que algunos que ya han pasado de edad de estar tomando leche materna siguen todavía. Y dice, pero este ya está como muy crecidito para eso, ¿no? Pero entendemos un poco esa analogía. Ahora, piense un poco, un recién nacido. Mire, el deseo que tiene un bebé por ese alimento, por comer, es bien conocido y nos lo hace entender cuando llora. Si usted mira un poco como yo no soy mamá y ni papá, entonces me toca recurrir a la experiencia de otras personas, pero usted que sí lo fue en algún momento, mamá o papá, vio cómo era su hijo, sabrá que un bebé come en una frecuencia de entre cada 2 horas a cada 4 horas, un bebé recién nacido. Es decir, se está despertando, porque cuando es recién nacido solamente hace 2 cosas: dormir y comer. Rica esa vida, ¿no? Esa es la vida perfecta. Usted solo duerma y se levanta y ya le está la comida. Y dice que duerme, imagínense, solo se despierta, ni siquiera se levanta, se despierta a comer. Y eso se dan entre lapsos de 2 a 4 horas. Es decir, su hijo pudo haberse despertado cada 3 horas, otros cada 2 horas y media, pero que está en ese lapso. Así que en el día, ¿cuántas veces come? 6 veces, si es cada 4 horas. Imagínense, y si es menos, ese bebé, ese recién nacido, lo que tiene es un deseo intenso por comer, por alimentarse. Por eso llora. Hay un dicho popular por ahí que se lo he escuchado: el que no chilla, ¿no? Pues no come. Y bueno, ¿y de dónde sacamos ese dicho? Pues de los bebés, porque ellos saben, yo creo que saben 2 cosas cuando nacen, y una es hay que dormir y la otra hay que llorar, porque hay que comer. Y eso precisamente es lo que Pedro está enfatizando. La idea de Pedro no es solamente la alimentación como una necesidad, sino el deseo apremiante, desesperante que tiene un bebé por alimentarse. Y eso es lo que quiero que usted se fije. Cuando ese bebé, yo he visto unos bebés que están en ese momento cuando tienen hambre, y es que lloran, pero lloran con ganas y fuerte, y es que usted o le pone el seno o se lo pone, porque si no, no se calmó, no se tranquilizó. Y eso es lo que Pedro está enfatizando. Mira que a veces nosotros podemos pensar que la palabra de Dios es un alimento, pero es un alimento entre muchos otros, y resulta que Pedro está diciendo que ese alimento es para un recién nacido y que además debe desearlo usted como un recién nacido. Debe haber un deseo intenso, y eso es lo que él está enfatizando acá. Debe haber una ansiedad por eso. Si nosotros leemos la Escritura, encontramos varios testimonios que tienen los hombres que han sido grandes en la fe, de su dependencia y amor por la palabra de Dios. Le voy a leer unos versículos para que usted tenga ejemplo. No se preocupe por buscarlo, simplemente escúcheme. Por ejemplo, el Salmo 119 dice en el versículo 72: mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. ¿Qué es lo que desea este hombre? La palabra de Dios por encima del
dinero. Dice otro versículo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Miren la comparación, la miel dulce, es rica, agradable, pero él está diciendo la palabra de Dios es mucho más deliciosa, mucho más agradable a mi paladar. Y él está utilizando una analogía precisamente de comer, de disfrutar, de deleitarse, para hablar de la palabra de Dios. Pero mire otro versículo del mismo Salmo 119: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Se cree que el que escribió el Salmo 119 era Esdras. Dicen que, no se sabe si es cierta, pero creen que era Esdras, por la descripción que se hace de Esdras en su libro. Por ahí en el capítulo 6 de Esdras se dice que él se dedicó toda su vida para conocer la palabra de Dios, para entenderla y aplicarla a su corazón. Y entonces, si eso es cierto de Esdras, probablemente haya escrito el Salmo 119, y es entendible cómo él habla de la palabra de Dios. Él dice: todo el día ella es mi meditación, porque la amo. Es más dulce que la miel. A mi paladar es más agradable que comer un manjar. Mejor que el dinero, mejor que los recursos está la palabra de Dios. Pero mira ahora lo que dice el Salmo 1. No lo busquen, yo se lo voy a leer nada más. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién es bienaventurado? Claro, el que no hace cosas malas, pero que hace algo correcto. ¿Qué es lo que hace? Deleitarse en la palabra de Dios. ¿Cuándo? Todo el día. Como un bebé recién nacido está cada 6 horas llorando por alimentarse de la palabra de Dios. Y tengo que preguntarte en este punto a ti: ¿qué tanto tú deseas la palabra de Dios? ¿Eres como un niño recién nacido que anhela fervientemente la palabra de Dios, que se desespera por ella? ¿O simplemente nos conformamos nosotros con la lectura que hacemos en la mañana y ya con eso nos basta para el día? Y algunos, con la lectura que hace el pastor en la iglesia, les basta para toda la semana. Esos son héroes. Fíjese que la analogía que utiliza Pedro implica un bebé que tiene que comer como mínimo 6 veces al día. 6 veces. Nosotros, hombres y mujeres ya adultos, personas adultas, requerimos como mínimo ¿cuántas comidas? 3. Y algunos, unas buenas, no una comida, sino una señora comida. A mí todavía no me cabe en la cabeza, yo como harto, ¿no? Pero a mí no me cabe en la cabeza cómo hay gente que desayuna con algo que le llaman la moñona. ¿Usted sabe qué es la moñona? Uy, a mí no me cabe en la cabeza cómo alguien desayuna con eso. Pero hay gente que desayuna con eso. Aquí veo unos que hacen... Tú imagínese, moñona, y además esos de la moñona completan la moñona con las 11 y después el almuerzo. Bueno, en realidad llamamos 11 mal, eso es medias 9, ¿cierto? En la mañana, y las 11 son en la tarde, y después la cena. Nosotros no nos aguantaríamos más de un día con una sola comida. Es más, hace 8 días tuvimos, creo que fue hace 8 días, sí, hace 8 días tuvimos ayuno congregacional aquí, y habían unos por ahí que no, uy, ¿hasta qué horas es el ayuno? Y se escapaban a las 10 de la mañana por allá y no se podían aguantar hasta las 12 del día, que pareciera que se fueran a morir, parecían un bebé recién nacido. Nosotros no nos aguantaríamos toda la vida con una sola comida diaria. No, eso no es lo correcto. Por ahí hay unas dietas que son las dietas, ayuno intermitente, que dice que usted no tiene que comer lo que más pueda en 4 horas y aguantar 20 horas y no sé qué, si sé cuánto, etcétera. Pero eso es solo para gente con mucha disciplina. La mayoría de nosotros, no, olvídese, eso está muy chévere de bajar de peso, pero no, hay que comer. Pero sí queremos hacer eso con la palabra de Dios, hermano. Sí queremos salir en el día con solo 5 versículos. Ya leí la palabra de Dios y me voy.
Si queremos hacer eso con que yo venga a la iglesia y ya leí el salmo, es más, he visto gente que está en la predicación, en la enseñanza, no sé si es que yo lo estoy haciendo muy mal y entonces se entretienen y lo que hacen es como que completar la lectura que tenían que hacer entre semana, la completan aquí. El pastor va a predicar de Primera de Pedro, pues va a leer el capítulo 2 y la va leyendo mientras yo le voy hablando y él ya cree que eso es suficiente para toda la semana. Hermano, un cristiano tiene que depender de la palabra porque sabe que en ella está su vida. Un cristiano entiende que en ella es que encuentra la bendición y que todos los días, a cada momento, a cada instante, debe estar meditando en esa palabra. Y vuelvo a hacerte la pregunta: ¿amas la palabra de Dios, hermano? Hoy, con la facilidad que tenemos de cargar la Biblia acá en el celular, usted debiera tener la posibilidad de en cada momento leerse un versículo, meditarlo y a la hora venga a leer otro y meditarlo. ¿Lo haces? Es lo que hace un bebé. Está comiendo cada rato. Tienes que desear la palabra de Dios, desearla. Pero además el apóstol Pedro agrega algo adicional a lo que él está diciendo, y él dice: no solamente desead como niños recién nacidos, sino que coloca aquí la leche pura de la palabra de Dios. Ahora, siguiendo la analogía de Pedro, para todos es claro que un bebé lo único que necesita mientras está, no sé, 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses, lo único que necesita es la leche materna. En esa leche se encuentran todos los nutrientes que él necesita para su desarrollo. Ahí está, no necesita absolutamente nada más, sino esa leche materna. Y entonces, si se hace la alimentación correcta todos los días a las horas correspondientes y está alimentándose bien, ese niño va a crecer y va a tener el peso indicado y va a crecer con los nutrientes que requiere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto que sí? No hay otro alimento que pueda suplir los nutrientes que tiene la leche materna. Bueno, pues lo mismo pasa con la palabra de Dios, y quiero que me escuches. En la palabra de Dios está todo lo que un creyente necesita para su vida. Todo lo que tú puedas requerir para vivir en este mundo, todo lo que tú puedas necesitar para saber qué hacer, si irme a la derecha o irme a la izquierda, todo lo que tú puedas anhelar, encontrar en algún lugar, está en la palabra de Dios. Ahí. Ahora mire, los alimentos están diseñados para brindarnos todos los nutrientes que necesitamos. Por eso se habla de una dieta, balanceada. ¿Qué incluye una dieta balanceada? Porque usted tiene que comer proteínas, las verduras, comer de todo lo que hay que comer, cosas verdes, hay que comer carnes, hay que comer pescado, hay que comer pollo, hay que comer frutos secos, hay que comer lo que comen los conejos. Hay que comer de todo, ¿cierto que sí? Y eso es una dieta balanceada. Una persona que no tiene una dieta balanceada, pues va a tener un problema de crecimiento, un problema de salud o algo va a pasarle. Bueno, por eso es que hoy día se hablan de los famosos superalimentos. ¿Por qué? Porque se está buscando algo en donde encontremos todo lo que necesitamos. En la alimentación eso no existe. En el mundo material eso no existe. Tú necesitas comer de muchas cosas para poder alimentarte. Miren, los que son vegetarianos y los que son veganos, yo le preguntaba a alguien que era vegano, es decir, ese no, cuando usted le regala algo a él, mira el empaque a ver si tiene leche o algo así, porque si tiene leche no se lo come, una galleta no se la come, imagínense. Entonces él ya sabe qué alimentos puede comer, ¿sí? Algo que no tenga ni lácteo ni nada, absolutamente nada de eso come él. Y yo le decía, bueno, y usted le decía, la carne tiene algunas proteínas y cosas que no están en otros alimentos, ¿y usted qué hace? Y él decía, me toca tomar algunos suplementos, pastillas, para completar. Porque aunque digan que la leche de soya o que la no sé qué es soya o que no sé qué es de cuánto, suple completamente, no, se necesita de todo.
Pero con la palabra de Dios no es así, mi querido hermano. Con la palabra de Dios tú tienes todos los nutrientes que necesitas y los encuentras en un solo lugar. En ella misma está absolutamente todo lo que tú necesitas. Pero el problema es que tenemos unas ideas alimenticias contemporáneas. Ay, ¿cuáles son las ideas alimenticias contemporáneas? Mire, le doy un ejemplo para que entienda. A nadie en su sano juicio se le ocurre alimentar a su bebé recién nacido con comida chatarra. Ay, no soy el niño, venga, le doy unas papitas fritas para que vaya cogiendo buen gusto. Y se las voy a dar margarita porque es que esas de Frito-Lay son malas. No, nadie hace eso, ¿cierto que no? Y el papá o la persona que haga eso es como denunciarla, demandarla, quitarle el bebé porque Dios mío, ¿qué está haciendo? Pero sí hay ideas alimenticias hoy que están pululando ahí. Hay muchas alternativas. Ahora, ¿cuáles son? Primera, escúcheme esto. Si usted busca en internet, inclusive encontrará sustitutos para la leche materna. Encontrará sustitutos, no ideales, pero encontrará sustitutos. Hace un tiempo escuché la noticia y eso era un escándalo. Para unos y para otros un derecho, que una mamá se negó a amamantar a su bebé recién nacido porque perdía la figura. Y entonces le estaba dando un suplemento alimenticio, una alternativa para que su bebé creciera, pero es que ella no podía perder la figura. Entonces los que se escandalizaban decían, pero si eso es lo mejor que el bebé puede recibir, si para eso está, y otros decían, es su derecho. Además hoy con la tecnología que tenemos alimentos que pueden suplir, etcétera, etcétera. Ideas contemporáneas. Hay otras que es como por ejemplo, ya hablé, la comida chatarra, y la comida chatarra, su definición básicamente es que es comida con muy poca cantidad de nutrientes, pero sí un exceso de azúcar y de grasa. Por eso es que sabe, entre comillas, rico, porque tiene mucha azúcar, tiene mucho dulce y entonces eso sabe agradable, pero en realidad los nutrientes que pueda ofrecer a tu cuerpo son muy poquitos, casi que un porcentaje ahí que es ya hasta despreciable. Y existe otra alternativa que es la comida rápida. A diferencia de la comida chatarra, la comida rápida se caracteriza porque te ofrecen algo que no requiere tanto tiempo de preparación y que puedes consumir pronto. A diferencia de estar en la cocina haciendo un almuerzo que se puede gastar 1 hora y media, 2 horas, la comida rápida te ofrece algo que es pronto, pero por lo mismo a veces tiene un exceso en grasa y excesos en cosas que no son saludables y entonces pasa a ser casi parecido a comida chatarra, pero comida rápida. Tú encuentras eso, vaya a un centro comercial y va a encontrar comida rápida. Y la última cosa es comida dañada. Hay gente que come cosas dañadas. Hay gente que come cosas que ya han pasado de su tiempo de salud, de uso correcto, perdón, y lo comen. Bueno, ahora, ¿por qué le cuento yo esto? Porque lo mismo pasa con la palabra de Dios. Y mire, Pedro está diciendo que la palabra de Dios es leche pura. En la Reina Valera dice leche no adulterada. ¿Sí? Aquí dice leche pura, que viene de la misma fuente. Por lo tanto, mi querido hermano, no hay un sustituto para este alimento. Pero ¿sabe? Las personas hoy contemporáneas, ¿qué hacen? En lugar de leer la Biblia, se compran un libro de teología. Eso es comprarse un alimento alternativo, como querer reemplazar la leche materna. Entonces se compra una teología, y como la teología, dicen ellos, habla de la Biblia, igual yo estoy aprendiendo de la Biblia. Pero no, la leche espiritual que tú debes alimentarte es la palabra de Dios. Ahora, ¿es malo que tú leas una teología? No, no es malo, pero debes leer principalmente la palabra de Dios. Pero está otros que consumen comida chatarra con respecto a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de comida chatarra, es gente que escucha predicaciones que tienen muy poco de la palabra de Dios, que a veces ni siquiera usan un versículo de la palabra de Dios, o si lo usan, ni siquiera lo explican. En ese caso, el predicador no está interesado en que tú entiendas la palabra de Dios, sino está interesado en que tú aprendas algo bueno para tu vida,
pero que no está fundamentado en la palabra de Dios. Por lo tanto, tu conocimiento puede crecer, tú te puedes sentir, uy, hoy que la palabra estuvo muy buena, sentí que estaba maravilloso, creo que Dios me habló, pero no, mentiras, Dios no te habló fue una persona y te estaba diciendo que tú puedes lograr las cosas, tú puedes salir adelante, tú puedes lograr tus sueños, solo enfócate en ellos y los alcanzarás. Y hay mucho de esas cosas por ahí. Comida chatarra. Pero está también la comida rápida. Y como leer la palabra implica un ejercicio intelectual y además un ejercicio de tiempo, es más fácil escuchar por allá una dosis que me diga de la palabra y ya, hoy ya cumplí mi dosis de la palabra. Cuando, perdóname, tú tienes que ir a la palabra. El que quita tiempo, pues obvio. Miren la gran diferencia entre un restaurante de estos que son considerados de alta cocina y la comida rápida. Es el tiempo y la dedicación que se toman en la preparación del alimento. No más, no solamente en eso, en buscar el ingrediente y traerlo. En cómo lo conservan. En cómo te lo van a preparar, te lo entregan. Hay restaurantes en donde usted dice, ay, yo quiero un domicilio acá, y dicen, no, a ti no te damos domicilio. ¿Por qué? Porque tienes que consumirlo acá, porque si no se pierde la calidad. Hay restaurantes que no te venden domicilios. Dicen, no, la comida la consumes acá. Y usted tiene que sentarse a esperar a que te hagan el alimento. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Tú vas a tener que sacar tiempo, tú vas a tener que sentarte, leer, y hay pedazos de la Biblia que son muy fáciles, como las historias, usted las puede entender, pero hay partes de la Biblia que usted dice, ¿y esto qué quiere decir? Y entonces toca leerlo y releerlo y volver a, ¿y esto qué quiere decir? Y no avanza usted mucho porque su mente le requiere un ejercicio intelectual. Usted, para poder entender la palabra, tiene que quitar las distracciones a su lado. No puede estar leyendo la Biblia con la película ahí o con música. No, eso no es como los muchachos hoy día que están en el colegio con los audífonos y ellos dicen que entienden todo, pero yo no sé qué entienden, pero ahí dicen que entienden. No, tú no puedes hacerlo así. Tú necesitas quitar los audífonos, bloquear el celular, quitar todas las distracciones y abrir la palabra de Dios y concentrarte con un lápiz, un cuaderno ahí al lado, tomando notas, rayando esa Biblia. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué? Porque requiere tiempo. Pero entonces a veces preferimos escuchar la dosis que alguien haga y que nos diga, y creemos que ya eso es más que suficiente. Hay gente que se está alimentando solamente de comida rápida, y hay otro que simplemente está alimentándose de comida dañada. Y cuando digo comida dañada con respecto a la palabra de Dios, estoy hablando de herejías. Recuerda hace un momento que en la introducción le dije y le hablaba de personas que utilizan la palabra de Dios para engañar a otros. Una de esas personas dicen herejías, dicen falsedades, usan la palabra no para que tú aprendas, sino para sacar provecho de ti. Y hay gente que está alimentándose de esos personajes, escuchando falsedades. Mi papá, él fue pastor en una iglesia en Fusa, 7 años. Y la iglesia iba bien, iba creciendo, y surgió un problema en una iglesia en Neiva. Y entonces mi papá fue a arreglar el problema en esa iglesia. ¿Cuál era el problema que había en esa iglesia? Que el pastor estaba predicando cosas extrañas, cosas raras. Y entre las cosas extrañas y cosas raras que predicaba, decía que él, como el ungido de Dios, tenía el derecho de estar con las hermanas de la iglesia. Y ya había convencido a la esposa y a la cuñada. Ya las había convencido de que, como era el ungido de Dios, que dio un ángel, quién sabe qué ángel le bajó y le dijo eso. Y entonces las otras... Pero eso no es la primera vez que pasa. Usted póngase a mirar en internet la historia de las herejías y en todas está el mismo cuento. El supuesto líder, resulta que él tiene la semilla de Dios, así que tiene que repartir la semilla de Dios entre las hermanas de la congregación. Así es el cuento. Y entonces yo no entiendo cómo un esposo se come ese cuento y, bueno, mija, vaya que la semilla de Dios.
Pero así pasa. Mire, así está pasando. Y otros cuentos que como yo soy el ungido, entonces tú me tienes que dar tanto dinero para que yo viva bien, para que yo viva como el ungido, entonces tráeme tu plata porque yo soy el ungido. Hermano, hay gente que dice amén a esas cosas, que vas a iglesias y levanta las manos y aleluya con un falso maestro. A mí eso me da piedra, me da mucha rabia realmente que haya gente que se pare en el púlpito a decir eso. A mí eso me enerva profundamente. Pero más terrible es que haya gente que crea eso. Porque digamos que el ladrón quiere robar, ¿cierto? Pero ahí sí uno se deja. Pero hay gente que está allá y alguien dirá, pastores que son inocentes. No, no son inocentes. No quieren usar lo que Dios les ha dado. No quieren depender de la palabra de Dios. Porque cuando tú vas a la Biblia, tú la lees, tú vas a descubrir que, ¿cómo así que la plata? Espérese un momentico que el ungido, espérese un momentico que, ¿cómo así que la semilla? Que no sé qué, ¿de dónde me saca este hermano esto? Y usted ahí mismito va diciendo como que estoy donde no debo estar y se va yendo de ahí. Pero usted encuentra una cantidad de gente allá que ay, amén, que aleluya, que si se encuentra, ¿qué está pasando? Es gente que no depende de la palabra de Dios. Claro, ese señor tendrá toda la culpa y Dios lo va a juzgar. Sí, y que lo juzgue. Pero también el cristiano, tú eres responsable, porque tú tienes que alimentarte bien, mi querido hermano. Mira, la tarea que tú tienes que hacer, y por eso te digo que tomes nota de lo que te enseño, es llegar a la casa, leer el pasaje y decir, el pastor me dijo lo que dice la Biblia. Ah, bueno, entonces amén, sí, aleluya. Pero si no haces eso, estás cerquita a que después te manipulen. ¿Me estás escuchando? Si tú no verificas lo que te están diciendo, estás cerquita a que te manipulen. Yo no lo voy a hacer. Pero otro, hermano, leche pura, la palabra de Dios. Así que la pregunta acá en este punto es, ¿cómo te estás alimentando? ¿Escucha usted todos los días la dosis de alguien por allá? Sí, usted es de esos que, ay, yo escucho la dosis, entonces amén. No, ¿qué le pasa? Lea la Biblia, hermano. Es usted el que tiene que leer la Biblia. Escúchela después de que leyó la Biblia y evalúe. Entonces leí la Biblia, ahora sí la conozco y escucho lo que me están diciendo. Ah, sí es verdad, sí todos esos predicadores que usted ve en YouTube, todos esos predicadores que usted ve en los diferentes lugares, evalúelos a la luz de la palabra de Dios, hermano. No coma cuento, coma Biblia, ahora sí sale. Sí, si habéis visto las propagandas, no coma cuento, coma carne, dice por ahí una. Pues aquí es no coma cuento, coma Biblia, hermano. Aliméntese de la palabra de Dios. Y hay algo más que dice Pedro en el pasaje. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Y lo último entonces que utiliza Pedro en su analogía es el crecimiento. ¿Qué se espera que suceda con un niño que se está alimentando bien? Pues que crezca. Usted sabe, los papás llevan a sus niños a los controles. Bueno, no sé cada cuántos son los controles, pero creo que un control a los 2 meses, un control a los 3. ¿Y qué es lo que hace el médico? Talla y peso. Mira la talla y el peso. Y si la talla y el peso se corresponden con las que debe tener en esa edad, básicamente que el control es, bueno, no, parece que está todo bien. Siga adelante, siga dándole, alimentándolo porque está creciendo como debe ser. Crecimiento. Y Pedro está precisamente hablando de crecimiento. Que si yo voy a la palabra de Dios, que si yo leo la palabra de Dios, que si yo deseo la palabra de Dios, es con un objetivo, crecimiento. Ahora la pregunta es, ¿a cuál crecimiento se refiere Pedro? Bueno, es un conocimiento que trasciende lo intelectual y es un conocimiento que trasciende lo emocional. Es algo que va más allá de que tu mente esté aprendiendo cosas. Es algo que va más allá de que tú te sientas bien porque escuchaste algo que te pareció agradable. Es algo que va mucho más allá, que incluye esto pero trasciende.
¿A qué se refiere entonces Pedro cuando habla crecimiento para salvación? Bueno, escúcheme atentamente el argumento de Pedro. Pedro escribe este versículo y empieza el capítulo 1 termina el capítulo 1 hablando de la palabra de Dios, haciendo un llamado y una exhortación a los lectores de su carta para que se amen mutuamente. Él dice, ustedes tienen que amarse fraternalmente, como hermanos tienen que amarse. Y él agrega al final de ese capítulo 1 diciendo, como ustedes han nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios, deben amarse. Ahora, el versículo 1 del capítulo 2 que no hemos leído, y ahora sí quiero que lo leamos, dice así, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, y ahora sí sigue, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la leche pura de la palabra de Dios. Por lo tanto, hay una preocupación para Pedro en la conducta. Pedro y la Biblia y Dios mismo no quiere el crecimiento nuestro solamente a manera intelectual y a manera emocional, sino que quiere un conocimiento que abarque la totalidad de nuestra vida. Es decir, que si tú has crecido espiritualmente porque te has alimentado correctamente, se nota en cómo piensas, en cómo sientes y en cómo vives. Fíjese un momentico las cosas que dicen ahí en el versículo 1 del capítulo 2. Dice, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, difamación, cosas que dañan las relaciones entre las personas. Cuando alguien hace algo con malicia, va a dañar a la persona. Cuando hace algo con hipocresía, va a lastimar a la persona, a otra persona. Cuando alguien es envidioso, indudablemente va a lastimar a otra persona. Cuando hay difamación, cuando alguien se pone a hablar mal de otros, lastima, daña. Y el remedio que Pedro coloca para dejar eso es deseen la palabra de Dios. Así que el crecimiento para salvación que tú y yo debemos tener está vinculado, no exclusivamente, está vinculado a la manera en que tú vives, a la manera en que tú te comportas, a cómo tú hablas, a cómo tú tratas a tu esposa, a cómo tú tratas a tus hijos, a cómo tú tratas a los empleados, a cómo tú tratas a tus compañeros de trabajo. Ese es el crecimiento al cual Pedro apunta. Hablando un poco de esas iglesias en donde hay falsedad y herejías y se aprovechan de las personas, esos que se dicen pastores o predicadores, cuando usted los conoce en persona y usted los trata día tras día, usted empieza a ver las grietas en su santidad, en su vida. Si usted me conoce a mí solamente por lo que ve acá, ¿sí? O los que están en casa que ven sobre la transmisión, se llevarán una idea de que el pastor es, ¿y cómo se llama Ángel? Se lleva esa idea, ¿sí? Hay una idealización de la persona que está acá. Entonces usted ve al que está predicando, a los que cantan, ¿sí? Pero cuando usted se acerca a uno de esos falsos predicadores y los conoce directamente, usted empieza a ver quiénes son realmente. Ahí es donde usted empieza a ver que, este dice mentiras. Este como que mira a las hermanitas como que medio raro. Este como que le gusta hacer trampa en los negocios. Y así sucesivamente. Escúcheme, usted solamente tiene que conocer a su predicador para saber si él realmente cree en la palabra de Dios. Conózcalo. Ese es otro argumento para que usted no se cambie tanto de iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se cambia de iglesia, usted no conoce al que le está predicando. Cuando usted está en la iglesia durante, 20, 30 años, usted conoce al que le predica y le conoce la vida. Usted sabe, bueno, este pastor predica y además aplica, porque usted lo conoce. Entonces aquí eso es una ¿cómo se llama eso?
Una clave para que identifique los falsos maestros. Conózcalos. Y cuando usted empieza a ver esas grietas, dice: este es un falso. Esto no le va a poner cuidado a este señor. Esto no, por aquí no es la cosa. Bueno, venía diciendo entonces que Pedro tiene una preocupación en el crecimiento de las personas y en un crecimiento para salvación. Pero ese crecimiento para salvación está vinculado con la manera en que tú vives. Y entonces, mi querido hermano, tú necesitas la palabra de Dios porque es el alimento fundamental para tu vida. Tienes que desearlo, así como un bebé recién nacido desea el alimento, la leche materna. Y es que llora si no la obtiene. Y apenas se ha alimentado, otra vez a dormir y descansa. Y se despierta y es que necesito. Así tú tienes que tener el mismo deseo, la misma ansiedad por la palabra de Dios. Y ese deseo y esa ansiedad va a redundar en tu vida, en cómo tú te comportas. Como tú te estás alimentando, los nutrientes que nosotros vamos a recibir son los nutrientes para cambiar nuestra manera de actuar, para quitar la envidia, para quitar la malicia, para quitar el engaño, para quitar la difamación y todo lo demás que usted quiera colocar ahí. Es el poder de la palabra de Dios el que hace eso en tu vida. Dice Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo somos tú y yo santificados? Por medio de la palabra de Dios. Y entonces tú vas todos los días a la escritura, tú vas todos los días a la palabra y la escudriñas y empiezas a cambiar tu corazón. Ella empieza a mostrarte los pecados que tienes. Eres un lujurioso, eres un mentiroso, eres una persona que habla mal de otros, eres una persona hipócrita. Tú dices que me amas pero no me amas. La palabra te va a decir eso directamente. Y tú vas a empezar a luchar con ella para decir: Señor, ayúdame, quiero cambiar esto, ayúdame por favor, cambia mi corazón. Pero todo a través de la palabra de Dios. Siempre, siempre. Por eso yo aquí no te puedo predicar de filosofía, porque lo que cambia tu vida no es la filosofía. Lo que tú necesitas no es escuchar de psicología. Tú necesitas escuchar ¿de qué? De la palabra de Dios. Yo no te puedo hablar aquí de mis buenas ideas. Tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Mi labor como predicador y como pastor de esta iglesia es pararme aquí a explicarte la palabra de Dios. Única y exclusivamente esa es mi tarea. Pero tú también tienes una responsabilidad. Desear la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Tú necesitas crecer en eso, mi querido hermano. Carga la Biblia. Hace poco me compré una Biblia, pues no me gusta el color porque es que es como para niñas. A una niña le gustaría, es bonita. Pero la compré porque no había de otro color. ¿Y sabe por qué la compré? Porque es así pequeñita. Pero ahí está toda la Biblia. ¿Y sabes lo chévere? Y es que la cargo para todo lado. Para arriba y para abajo, y con esa Biblia así de gruesa y así como este cuadradito, así. Toda la Biblia. Y la cargo para arriba y para abajo. Voy a forrarla de negro. Pero la voy a cargar para arriba y para abajo, porque yo necesito la palabra siempre. Cuando alguien me haga una pregunta de la Biblia, yo recuerdo muchas cosas de la palabra de Dios, pero hay otras que... Y cuando no tenga a veces nada que hacer, en lugar de perder el tiempo viendo... Bueno, yo no tengo TikTok, pero quizás usted sí tiene TikTok. En lugar de perder tiempo viendo TikTok, léase unos buenos salmos, léase unos buenos proverbios. Créame que va a aprovechar más el tiempo que viendo el tal TikTok. Y va a crecer más. Su alma se va a alimentar. Su corazón va a ser transformado. Y su vida va a cambiar. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Constantemente somos tocados por tu palabra cuando ella es proclamada como debe ser. Señor, ayúdanos a depender de tu palabra, a desearla, a buscar entenderla, Señora, no descansar hasta que ella esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por favor, Señor, que como un bebé anhela el alimento, nosotros anhelemos la palabra. Por favor, Señor, que no seamos perezosos para leerla,
Que no nos alimentemos con cosas recalentadas o solamente regurgitadas o hasta con herejías, sino que vayamos directamente a tu palabra, Señor, por favor. Te lo suplico, ayúdanos. Y ayúdanos sobre todo a crecer para ser más como tú, a crecer para confirmar nuestra salvación. No que nos ganemos la salvación, pero cada vez que somos más como tú, estamos confirmando, Señor, nuestra salvación. Por favor, Señor, ayúdanos, te lo suplicamos. Te lo suplico, ayúdanos, Padre Celestial, por favor, ayúdanos. Que dependamos de tu palabra. Que ella sea nuestro alimento diario, constante, Señor. Por favor, ayúdanos. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque nos has dado el regalo de tu palabra y lo tenemos a nuestra disposición en cualquier momento, Señor. Gracias. Amén y amén.